Saludos amigos, nuevamente estamos aquí ahora en un lugar conocido como Olimpia, donde se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos del mundo. Vamos a hacer un recorrido por la parte igual, la parte que es patrimonial, o la parte que está en este momento lógicamente en ruinas, lo que fue la gran ciudad de Olimpia. Ahorita pues está, lo que resta, lo que queda de ellos es únicamente sus ruinas. Así que vamos a ingresar para que ustedes nos acompañen y puedan disfrutar también de lo que es Olimpia, la ciudad de Olimpia aquí en Grecia. Vamos a comenzar esta experiencia nueva. Es un lugar pequeño, así que no nos vamos a tardar mucho en recorrer, solo que la guía que está pues lógicamente nos va a dar las explicaciones del caso, y eso es lo que nos puede tomar un poquito de tiempo. Así que vamos al grano. Esta es la entrada del lugar, presentamos un ticket y nos reunimos con el grupo. Hello. Hello. Thank you. You're welcome. Aquí estamos, ahí está el grupo que escuchando ella nos da una explicación y luego nos deja libres para que vayamos escuchemos. Este evento era una preparación, una muestra de poder. Y por eso los Juegos Olímpicos duraron tanto, hasta los finales del siglo IV después de Cristo. El 393 después de Cristo es la última vez que los Juegos Olímpicos se celebraron aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué los Juegos Olímpicos se acabaron? La religión cambió, somos cristianos, entonces con el cambio de la religión, los Juegos Olímpicos se abolieron y esa zona se abandonó, porque nunca fue una ciudad, era solo un santuario, el santuario al honor de Dios Zeus. Por eso, cuando los arqueólogos vinieron aquí, mucho más luego, a finales del siglo XIX, lo que vieron fue solo un valle. Por eso vamos a caminar hacia cosas abajo, para encontrar el nivel de la antigüedad. Los arqueólogos necesitaron excavar casi 6 metros para que todos los monumentos salieran a la luz. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la zona fue hallada enterrada? Terremotos destruyeron los edificios, la mayoría de los edificios. Bueno, y además la tierra de la colina, que se llama la colina de Cronos, ya que el papá de Zeus, el titán Cronos, también se adoraba aquí, la tierra cubrió todo. Pero esas cosas, mantuvieron las estatuas, las cosas que les recomendamos apreciar en el museo. Por eso existe una contradicción muy interesante entre el estado de los edificios aquí afuera y el estado de los hallazgos en el museo. Los hallazgos son casi intactos. Escultura, recipientes metálicos, que la zona estaba enterrada. Pero aquí no, aquí tenemos los cimientos y hoy en día nos esforzamos restaurar lo más posible. Es como un puzzle. El proyecto de las excavaciones duró casi un siglo. Y hoy en día lo que intentamos hacer es mantener y restaurar, no excavar. Hemos terminado con este proyecto. Bueno, hoy en día nos centramos en la restauración. Entonces, lo que vemos levantado al principio fue allá
demasiado caído. Lo que vemos es el resultado de los esfuerzos de los arqueólogos restaurar. Por eso digo que es como un puzzle. Bueno, la recuperación de los Juegos Olímpicos ahora, en 1896, solo 2 décadas después del comienzo de las excavaciones. Las primeras Olimpiadas en Grecia, en Atenas, nuestra capital. Y hoy en día, Olimpia es la zona donde se enciende la llama olímpica. Aunque los Juegos Olímpicos es un evento internacional, aquí solo encendemos la llama olímpica, y cada vez que encendemos la llama olímpica les invitamos a participar en el periodo de la tregua sagrada. ¿Qué es esto? Era un periodo de paz, la gente practicaba paz. ¿Por qué? Porque había un peligro de la interrupción de los Juegos Olímpicos gracias a una guerra. Habían muchas guerras civiles, habían ciudades, estados, entonces habían varias guerras civiles. Entonces las autoridades no quisieron arriesgar los Juegos Olímpicos, entonces tomaron una decisión, quitar la guerra y practicar paz. Y ya que aquella decisión era una decisión que toda la gente la honró, bueno, por eso los Juegos Olímpicos se consideran como un evento pacífico, pero en realidad los Juegos Olímpicos eran una preparación para la guerra. Por eso, cuando estemos en la zona de los gimnasios, y cuando vamos a hablar sobre las pruebas, van a ver que las pruebas, bueno, se dividían en 2 categorías. Pruebas que ayudaban a la gente a atacar al enemigo, o simplemente pruebas que les ayudaban a escapar, como por ejemplo la carrera. Bueno, entonces, Olimpia se divide en 3 partes distintas: la zona de los gimnasios, o sea, la zona de la preparación, la zona de los templos. Ante uno de esos templos que vamos a visitar, el templo de la diosa Hera, se organiza la ceremonia de la llama olímpica, y claro, la zona más destacada, el estadio. Bueno, iniciamos el recorrido, ya escuchamos la explicación de la guía, de qué se trataba, cuánto tiempo permaneció esta ciudad escondida bajo tierra, cómo fue descubierta, porque fue prohibido en un principio por los cristianos. Cuando se evangelizó esta zona, me imagino, es que todo esto era para dar a los dioses paganos, Zeus, Hércules, y entonces todo eso acabó. Cuando llegó la religión cristiana, vieron que era puro paganismo, que todo eso se hacía para dioses paganos, y decidieron suspender todo. Pero como dice, después, 2 siglos después, se comenzó aquí la excavación durante muchos años. Esto estuvo enterrado, terremotos destruyeron la ciudad, y luego avalanchas de tierra, y lógicamente cuando empezó la excavación comenzó también la restauración. Todo esto estaba caído y lo volvieron a levantar y trataron de dejarlo como lo encontraron. Todo esto es original. Todo esto original, y lo que lograron rescatar, piezas y todo, fue llevada al museo que permanece aquí, que ahora vamos a visitar también. Vamos a ir al primer punto, que es donde se hacían el gimnasio, donde se hacía la preparación. Como dice ella, al principio era para la guerra y después para ya los deportes. Los gimnasios fueron los edificios del entrenamiento. Había solo 2. Este primer gimnasio era un edificio muy largo porque los corredores lo usaron, y justo al lado tenemos el segundo gimnasio para los luchadores. Por eso se llamaba como la palestra. Pal en griego es la lucha. La carrera, la lucha, las 2 pruebas más antiguas y más distintas. Pero poco a poco tenemos más pruebas. Tenemos la jabalina, el disco y el salto de longitud, que se preparaba en el segundo gimnasio. 5 pruebas distintas.
Y dos opciones, elegir para los atletas, elegir una de ellas o hacer todas. Así nació el pentatlón. Pentatlón. Pente en griego significa el número 5. Pentatlón, triatlón, hoy en día decatlón, números griegos con la palabra hazlo. Así nació el nombre atleta. ¿Qué significa la palabra hazlo? La conquista. Entonces hablamos sobre conquistas, hablamos sobre los conquistadores. ¿Qué quisieron conquistar los atletas viniendo aquí? El honor, el orgullo, al honor de sus dioses y claro, al mismo tiempo, al honor de sus propias ciudades. Representaron sus ciudades, pero los atletas nunca profesionales. Recuerden, hacer deportes era una forma de prepararse para la guerra. Entonces, siempre amateurs y por eso el premio en los Juegos Olímpicos siempre algo simbólico, un premio simbólico, una corona de olivo. ¿Por qué de olivo? Porque los olivos fueron los árboles sagrados de los dioses y de las diosas. Pero lo más importante es la participación. Repito, ¿quiénes podían participar? Solo los griegos, solo los ciudadanos libres, los VIPs y solo los hombres. Las mujeres estaban excluidas. Las mujeres tenían sus propios juegos femeninos, al honor de la diosa Hera, pero no tan conocidos porque eran juegos de carácter local, no nacional, ¿vale? Entonces, quedamos en el segundo gimnasio porque tenemos alguna gente que habla inglés. Necesito explicar también algunas cositas en inglés. Quedamos en el segundo gimnasio en la palestra para seguir. Puedes sacar algunas fotitos, ¿eh? Sí, así vamos allí. Este era el famoso gimnasio, lo que quedó el segundo gimnasio. El primer gimnasio está allá, que como dice ella era para preparar nada más a los deportistas o a los participantes en aquel momento, porque como dice ella era más que todo preparación para la guerra, adiestrarlos físicamente. Y entonces esto fue lo que quedó. Este sería el primer gimnasio. Vamos aquí afuera del gimnasio, lo que quedó del gimnasio. Me imagino que por los objetos recuperados lograron ubicar cada uno de los aposentos, para qué significaba cada uno de los aposentos, gimnasios. Vamos a bajar al lugar de... Tenemos a dos participantes guerreras de Olimpia, diosas guerreras de... Esto es una antigua ciudad griega, pero como pueden ver por las columnas, tiene mucho parecido con lo que es lo romano. Las columnas romanos conservan un parecido, ¿verdad?, que no lo podemos negar. Lo que pasa es que estas columnas, como podemos observar, son pequeñas, son más pequeñas. Así en realidad estaban todas, ¿verdad?, caídas. Y con el trabajo arqueológico que se hizo, lograron ubicarlas a como
supuestamente estaban en el tiempo de la restauración, o en el tiempo en que se empezaron a usar y esto sigue allá para adentro. Voy a hacer un acercamiento porque no sé hasta dónde podamos llegar, pero vean allá al fondo se observan más construcciones. Se observan ahí, podemos ver como una especie de muro. Ahora se nos dirá qué es eso exactamente, para qué se usaba. Acordémonos que como eran para dioses paganos como Zeus, el dios Poseidón, el dios Hércules, el dios Elmer, el dios Elos, que era el de los vientos, Poseidón de los mares, dios del mar. De aquí, en realidad, para todos los gustos, para todos los gustos. A propósito, estas personas que salen en el video son parte de los que nos acompañan en esta gira por Grecia. El día de mañana algunos seguirán hacia Italia, otros irán a otros puntos, se quedarán o aquí en Grecia o partirán para otros destinos. Pero estos son los que salimos el día de ayer desde Atenas. Nos acompañan hoy, mañana ya como les indico, unos seguiremos para Italia y otros para diferentes puntos. Hay portugueses, hay argentinos, hay peruanos, hay estadounidenses, vienen dos muchachas que son estadounidenses, por eso la guía indicó que necesitaba hablarles a ellas en su idioma. Hay brasileños, ahí nos encontramos dos brasileños, hay estadounidenses, cubanos estadounidenses, por ejemplo aquella familia que está allá, hoy nos sentamos a almorzar con ellos, son de Miami, son cubanos pero viven en Miami. Y así sucesivamente nosotros somos los representantes de Centroamérica, porque no hay hondureños, ni hay guatemaltecos, ni hay mexicanos. Los mexicanos siempre los encontramos en este tipo de paseos. En esta oportunidad no hay mexicanos, así que vamos a seguir tomando videos de esto. De ahí hay como un templo, quién sabe qué. Ahora posiblemente la guía nos indique qué función tenía que es prácticamente la única con paredes que se ve aquí en este lugar en Olimpia. Vamos a ver un poquito más para allá que encontramos. Ahora todo esto lo vamos a recorrer ya por cuenta propia, apenas ella nos dé las explicaciones del caso, hay tiempo libre para que podamos, cada uno por su propia cuenta, recorrer el lugar, la ciudad, llamemos la ciudad de Olimpia. Esta era la ciudad original. Acabamos de pasar la ciudad, entrando a este lugar, hay una ciudad, y esa ciudad es la ciudad nueva de Olimpia, pero esta era el centro, el sitio arqueológico, el principal. Vemos allá al fondo todavía más construcciones,
El lugar no es tan grande, me imagino que se recorre rápido, en una hora o cosas así, pero lo que sí lógicamente atrasa es el estar reuniéndonos con la guía, que nos esté dando las explicaciones. Por cierto, ya yo creo que se desocupó y ahora ya está así dando instrucciones, entonces vamos a conformar el grupo para ver qué explicación está dando en este momento, porque ya que ella de esto vive y uno se llena de información, aunque ahora todo está en Google, todo está en internet, así que, pero vamos a escuchar a ver qué nos está relatando sobre este lugar. ¿Por qué desnudos? Porque la desnudez masculina se relaciona con la fuerza, el poder militar durante la antigüedad griega. Entonces, claro, ya que hablamos sobre una preparación para la guerra, claro que los atletas que fueron los líderes de las ciudades antiguas, participaron desnudos. Pero les digo como griega que la combinación entre hombres desnudos y el verano griego no va bien. Por eso los arquitectos, para ayudar a la gente, para proteger su cuerpo, su piel por el calor, añadieron estas estructuras. Por eso también leemos sobre una crema solar que introdujeron poco a poco, una mezcla de aceite y arena. Esta mezcla la aplicaban a su piel para protegerse por el sol. Y por eso hemos encontrado varios baños. Hay mucho agua aquí, entonces habían conjuntos de baño que los atletas los usaron para relajarse después de la competición. En general, los atletas pasaron todo su tiempo en cuanto a la preparación en los gimnasios. ¿Qué significa la palabra gimnasio? Procede por un adjetivo griego, el adjetivo gymnos. Gymnos o gymnos en latín, gymnasium, gymnastics, gimnasio, gimnástico. Bueno, palabras que las usamos internacionalmente, pero palabras de origen griego. ¿Qué significa este adjetivo? El adjetivo gymnos significa el desnudo. Estamos dentro del edificio de los desnudos. Pero en Grecia y en otros países de Europa, como gimnasio llamamos, los colegios. ¿Por qué? Bueno, no tenemos alumnos desnudos, porque hemos adoptado el sistema del entrenamiento de los atletas que se basaba en dos cosas. La preparación corporal y la preparación mental. Por eso existe la frase mente sana en corpore sano. Es una frase que reproduce una frase griega que, es la misma cosa. Nusigi sensomati significa que el cuerpo hospeda la mente, pero esas dos cosas son sanas y equilibradas. ¿Qué crea equilibrio? La música. La música, la enseñanza de varios cursos acompañaron los deportes. La enseñanza de varios cursos en leer, escribir, filosofía, matemáticas, astronomía, música. La música jugaba un papel muy importante y los deportes. Estas tres cosas juntas formaron el sistema del entrenamiento de los atletas y hoy en día la base del sistema educativo. Entonces, si me preguntan qué es el impacto más importante de los Juegos Olímpicos a nuestras sociedades, les diría esta cosa. Una filosofía alrededor de los deportes, no los deportes mismos. Recuerden, por lo menos los atletas nunca fueron profesionales, por eso el premio era simbólico. Por eso, cuando hablamos sobre el espíritu olímpico, hablamos sobre la idea de la participación. Esas ideas nacieron aquí, hace 1000 años. Por eso Pierre de Coubertin tomó la decisión de recuperar los Juegos Olímpicos. La idea principal fue recuperar esas ideas. Ahora, en la antigüedad, recuerden que los Juegos básicamente era un evento religioso. Por eso el corazón de Olimpia eran los templos.
Bueno, el templo de dios Zeus, el templo más grande, el templo de la esposa, la mujer, el templo de la diosa Hera, un templo muy importante, porque ante el templo de la diosa Hera hoy en día organizamos la ceremonia de la llama olímpica. Pero vamos a empezar con el templo de dios Zeus y poco a poco nos avanzamos hacia el otro templo, ¿vale? Vale. Escuta, você falou que palestra, vem de palo, eu esqueci o que quer dizer palo. Lucha, la Ah, lucha. luta, tá, obrigada. Oíste qué interesante que la palabra gym significa desnudez. Que aquí los atletas participaban desnudos. ¿Qué hizo la pequeñita? Ahí viene la pequeñita. No se la vaya a robar un dios griego aquí. Un Zeus, que era tremendo el Zeus. Estaban las doncellas perseguidas. Se transformaba en avestruz, se transformaba en caballo, se transformaba en cualquier búho y en todo para conquistar. En toro fue que se transformaba en toro también. Yo siempre, pues, lógicamente he visto todo esto como mitología. Las sirenas, Cupido. Pero recientemente han salido tantas cosas, ¿verdad? Tanto descubrimiento que me han puesto a dudar que esto sea leyenda y que sea realidad. En algún tiempo fue realidad. Que desaparecieron, pero ahora están volviendo a aparecer muchas cosas raras que tienen que ver con esto. Greco-romano, esa palabra, greco es de griego y romano pues lógico de Roma. Vamos a ver qué explicación nos brinda aquí la guía, vamos a ver en tiempo para empezar. Eu fico olhando, aí não sai.